Taylor Swift. El silencio de 13 segundos. El origen de la estratega que convirtió la venganza en un acto de arte. Capítulo 1. El silencio de 13 segundos. Cuando el VMA se convirtió en campo de batalla. El aire del Radio City Music Hall de Nueva York vibraba con la energía de miles de aplausos. En el escenario, una joven de 19 años, Taylor Swift, sostenía con incredulidad su primer Video Music Award. La estatuilla plateada del astronauta, un ícono de la cultura pop, se sentía fría y pesada en sus manos. Era el 13 de septiembre de 2009 y su videoclip, You Belong With Me, acababa de ser coronado como el mejor video femenino. Había superado a titanes de la industria como Beyoncé, Lady Gaga y Katy Perry. Con su vestido de gala de un solo hombro y el cabello recogido en un elegante moño, Taylor se acercó al micrófono. Su rostro estaba iluminado por una mezcla de sorpresa y gratitud. «Muchas gracias», comenzó con la voz teñida de emoción. «Siempre soñé con cómo sería ganar uno de estos algún día, pero nunca pensé que realmente sucedería. Canto música country, así que muchas gracias por darme la oportunidad de ganar un VMA». Justo en ese instante, una figura alta y vestida de negro irrumpió en el escenario. Era Kanye West, un artista tan conocido por su genio musical como por su imprevisibilidad. Con un movimiento rápido, le arrebató el micrófono a una atónita Taylor Swift. El público, que segundos antes celebraba, guardó un silencio expectante. Lo que siguió fue una de las interrupciones más infames de la historia de la televisión en directo. «Yo, Taylor, estoy muy feliz por ti. Te dejaré terminar», dijo West, con un tono que no dejaba lugar a dudas sobre su descontento. Pero Beyoncé tenía uno de los mejores videos de todos los tiempos. Uno de los mejores videos de todos los tiempos. El desconcierto en el rostro de Taylor Swift se transformó en una máscara de humillación. Los vítores se convirtieron en abucheos dirigidos a West, quien, tras su declaración, se encogió de hombros y le devolvió el micrófono a una Taylor que se había quedado sin palabras. El tiempo pareció detenerse. Durante 13 largos segundos, la joven artista permaneció en silencio. Tenía la mirada perdida en la multitud, mientras la cámara captaba su fragilidad y la crudeza del momento. La transmisión cortó a un video pregrabado, dejando al público y a los espectadores en casa con la imagen de una victoria robada y una celebración truncada. Este incidente, que duró menos de un minuto, se convirtió en un punto de inflexión en la carrera de Taylor Swift. Más allá de la humillación pública, el evento la catapultó a un nuevo nivel de fama y escrutinio. La narrativa de la víctima inocente y el villano arrogante se apoderó de los medios. Pero debajo de esa superficie se estaba forjando algo más complejo. En esos 13 segundos de silencio forzado, nació un arquetipo. El de la estratega silenciosa. La artista que aprende a convertir las heridas en himnos y las humillaciones en poder. Este no sería el último enfrentamiento público de Taylor Swift, ni la última vez que usaría la controversia como catalizador para su arte y su marca. El incidente de los VMA fue el bautismo de fuego que la preparó para las batallas que vendrían. Le enseñó a navegar las turbulentas aguas de la fama y a controlar su propia narrativa. Una habilidad que se convertiría en el sello distintivo de su imperio. El camino desde esa noche hasta convertirse en la figura cultural y económica que es hoy, es la historia de cómo una cantautora de country aprendió a jugar el juego del pop. Y finalmente, a reescribir las reglas. Capítulo 2. La niña de la granja de árboles. De Pensilvania a Music Row. Mucho antes de que su nombre se convirtiera en sinónimo de estadios con entradas agotadas y récords de ventas, Taylor Allison Swift era una niña de ojos curiosos. Creció en un escenario idílico y poco convencional, una granja de árboles de Navidad en Pensilvania. Nacida el 13 de diciembre de 1989 en West Reading, sus primeros años transcurrieron en la granja Pine Ridge, un terreno de 11 acres donde el negocio familiar consistía en cultivar abetos y pinos para las festividades. Esta infancia, casi sacada de un cuento de hadas, dejó una marca indeleble en su imaginación y se convertiría en una fuente de inspiración para su futura música,
como lo plasmó años después en su canción Christmas Tree Farm. La granja no era solo un negocio, era un universo completo para una niña con una imaginación desbordante. Taylor pasaba las tardes corriendo entre las filas de árboles, inventando historias y personajes, una práctica que más tarde se traduciría en su habilidad para crear narrativas complejas en sus canciones. Su familia proporcionaba un entorno estable y amoroso. Estaba compuesta por su padre Scott, un asesor financiero de Merrill Lynch, su madre, Andrea, una ejecutiva de marketing que dejó su carrera para dedicarse a la crianza de sus hijos, y su hermano menor, Austin. Sin embargo, desde temprana edad, Taylor mostró una determinación y una ambición que la distinguían de otros niños de su edad. Desde muy joven, Taylor mostró una inclinación natural hacia la narración. Su abuela materna, Marjorie Finley, había sido cantante de ópera, y el legado artístico familiar parecía haber encontrado un nuevo recipiente en la joven Taylor. Pasaba horas escribiendo poemas y cuentos. A los 9 años, su interés por el teatro musical la llevó a participar en varias producciones locales, incluyendo montajes de Annie y Grease. Sin embargo, fue el descubrimiento de la música country lo que realmente encendió su pasión. Artistas como Shania Twain, Faith Hill y las Dixie Chicks se convirtieron en sus ídolos. Sus historias de amor, desamor y vida cotidiana resonaron profundamente en ella. La música country, con su énfasis en la narración y la autenticidad, era el vehículo perfecto para su necesidad de contar historias. A los 12 años, un técnico de computadoras que visitó su casa le enseñó a tocar 3 acordes en la guitarra. Ese fue el catalizador que necesitaba. Con esos 3 acordes, compuso su primera canción, Lucky You, una balada sobre un amor no correspondido que ya mostraba destellos de su habilidad para capturar emociones complejas en letras simples. A partir de ese momento, la guitarra se convirtió en una extensión de sí misma, un vehículo para canalizar sus emociones y observaciones en melodías y letras. Practicaba durante horas, perfeccionando su técnica y escribiendo canciones sobre todo lo que la rodeaba: sus amigos, sus amores platónicos, sus inseguridades y sus sueños. Su familia, reconociendo su talento y determinación, comenzó a apoyarla incondicionalmente. Su madre, Andrea, se convirtió en su compañera de viaje en las peregrinaciones a Nashville, el epicentro de la música country. Estos viajes, que comenzaron cuando Taylor tenía solo 11 años, eran maratones de esperanza y rechazo. Madre e hija conducían durante horas hasta Nashville, donde Taylor, armada con maquetas de karaoke de sus canciones, recorría las oficinas de las discográficas en Music Row. La escena era siempre la misma: una niña pequeña con una guitarra demasiado grande para su cuerpo, enfrentándose a ejecutivos escépticos que la miraban con condescendencia. Los primeros intentos de Taylor por hacerse un hueco en Music Row, el famoso distrito de Nashville donde se concentran las principales discográficas y editoriales de música country, fueron recibidos con indiferencia. Con tan solo 11 años, recorrió las oficinas de las discográficas con maquetas de sus canciones, solo para ser rechazada una y otra vez. Le dijeron que era demasiado joven y que el mercado ya estaba saturado de artistas como ella. Algunos ejecutivos fueron más directos. Le dijeron que regresara cuando tuviera algo único que ofrecer, algo que la diferenciara de las miles de aspirantes a estrellas del country que llegaban a Nashville cada año. Pero en lugar de desanimarse, la experiencia la fortaleció. Se dio cuenta de que no bastaba con cantar las canciones de otros. Tenía que ofrecer algo único, algo que nadie más pudiera replicar: sus propias historias. De regreso en Pensilvania, se dedicó a perfeccionar su arte con una disciplina que era inusual para alguien de su edad. Escribía canciones constantemente, llenando cuadernos con letras y acordes. Se presentaba en cualquier lugar que la aceptara: festivales locales, cafés, ferias, incluso en el Café Nacional de Karaoke en Filadelfia. Cada actuación era una oportunidad para perfeccionar su presencia escénica y para conectar con el público. A los 14 años, su familia tomó una decisión que cambiaría el curso de su vida. Convencidos del potencial de su hija, decidieron desarraigar sus vidas y mudarse a Hendersonville, Tennessee, una ciudad a las afueras de Nashville.
Este sacrificio monumental le brindó a Taylor la proximidad que necesitaba para sumergirse por completo en la escena musical de la ciudad. Su padre, Scott, trasladó su trabajo en Merrill Lynch a la oficina de Nashville, y la familia se instaló en una casa junto a un lago. Un nuevo paisaje que pronto se abriría paso en sus composiciones. La mudanza fue un acto de fe, una apuesta de toda la familia en el talento de Taylor. Para sus padres, significaba dejar atrás amigos, comunidad y la comodidad de lo conocido. Para Taylor, significaba la oportunidad de perseguir su sueño con todas sus fuerzas. La mudanza a Nashville fue la apuesta definitiva, y no tardó en dar sus frutos. Taylor comenzó a colaborar con compositores veteranos de la industria, como Liz Rose, con quien desarrolló una química creativa instantánea. Juntas, escribieron algunas de las canciones que definirían su álbum debut, incluyendo You Belong With Me y White Horse. En 2004, a la edad de 14 años, Taylor Swift firmó un contrato de desarrollo con RCA Records, convirtiéndose en la artista más joven en firmar un acuerdo de composición con Sony ATV Music Publishing. Pero su ambición iba más allá. No quería simplemente cantar las canciones que le dieran. Quería cantarlas suyas. Esta insistencia en su propia autoría la llevó a abandonar el contrato con RCA y a buscar un sello que la aceptara como la artista que quería ser. La niña de la granja de árboles de Navidad había llegado a Music Row, no para pedir permiso, sino para reclamar su lugar, y estaba dispuesta a hacer lo que fuera necesario para lograrlo. Capítulo 3. El primer acorde en Nashville. La balada de la chica country. La tenacidad de Taylor Swift finalmente encontró su recompensa en un pequeño café de Nashville llamado The Bluebird Cafe. Este modesto local era, y sigue siendo, un santuario para los compositores, un lugar donde las carreras pueden nacer con una sola actuación. En 2005, durante una de esas noches de micrófono abierto, Taylor, con tan solo 15 años, subió al escenario con su guitarra. Entre el público se encontraba Scott Borchetta, un ejecutivo de la industria musical que estaba a punto de lanzar su propio sello discográfico, Big Machine Records. Lo que escuchó esa noche lo convenció de que había encontrado a la artista inaugural para su nueva empresa. Borchetta le ofreció un contrato discográfico, pero con una condición que demostraba su fe en ella. Taylor sería la primera artista de Big Machine. Era una apuesta arriesgada para ambos. Borchetta estaba invirtiendo en una adolescente desconocida, y Taylor estaba confiando su carrera a un sello que aún no existía. Sin embargo, había una sinergia innegable entre la visión de Borchetta y la ambición de Swift. Él vio en ella no solo a una cantante talentosa, sino a una compositora con una voz auténtica y una conexión innata con su audiencia. Ella vio en él a un socio que creía en su visión artística y que no intentaría moldearla en algo que no era. Con el contrato firmado, Taylor se sumergió en la creación de su álbum debut. Pasó los siguientes 2 años perfeccionando su sonido y escribiendo canciones que capturaban la esencia de la adolescencia. El primer amor, la inseguridad, los sueños y las decepciones. Su proceso de composición era profundamente personal. Escribía sobre sus propias experiencias, sus amigos y sus observaciones del mundo que la rodeaba. Esta honestidad brutal se convirtió en su marca registrada, una cualidad que la diferenciaría de las estrellas del pop prefabricadas. El primer sencillo de su álbum homónimo, Taylor Swift, fue una elección audaz y estratégica. La canción, titulada Tim McGraw, no era un tributo directo al famoso cantante de country, sino una balada nostálgica sobre un amor de verano que se desvanece. La letra, que evocaba imágenes de un pequeño vestido negro y un camino de tierra, estaba impregnada de una melancolía agridulce que resonó con una generación de jóvenes que estaban experimentando emociones similares. La referencia a Tim McGraw fue un golpe de genialidad de marketing, una forma de anclar su música en la tradición del country mientras se presentaba como una nueva voz fresca y contemporánea. Lanzado en junio de 2006, Tim McGraw fue un éxito inmediato en la radio country. La canción subió lentamente en las listas pero de manera constante, demostrando el poder del boca a boca y la creciente base de fans de Taylor. El álbum completo, titulado simplemente Taylor Swift,
Fue lanzado en octubre de 2006 y fue un éxito rotundo. Debutó en el número 19 del Billboard 200, pero su longevidad fue lo que realmente sorprendió a la industria. El álbum permaneció en las listas durante más de 5 años, convirtiéndose en el álbum de la década de 2000 con más semanas en el Billboard 200. El éxito del álbum no se basó en un solo éxito. Produjo una serie de sencillos populares, incluyendo Teardrops on My Guitar, Our Song y Picture to Burn. Cada canción contaba una historia diferente, pero todas compartían la misma autenticidad y vulnerabilidad que habían hecho de Tim McGraw un éxito. Taylor Swift había llegado a la escena musical no como un producto de la industria, sino como una fuerza de la naturaleza. La chica de la guitarra, que había sido rechazada por las discográficas de Music Row, ahora era la nueva princesa del country, y su balada apenas comenzaba. Capítulo 4. El salto de fe. De princesa country a fenómeno global. Si el álbum debut de Taylor Swift fue una presentación, su segundo trabajo, Fearless, fue una declaración de intenciones. Lanzado en noviembre de 2008, este álbum la catapultó desde su estatus de estrella emergente del country a un fenómeno global. Fearless no solo consolidó su éxito, sino que lo amplificó a una escala que pocos habían anticipado. El álbum debutó en el número 1 del Billboard 200 y se mantuvo en la cima durante 11 semanas no consecutivas, convirtiéndose en el álbum más vendido de 2009 en Estados Unidos. El éxito de Fearless fue impulsado por una serie de sencillos que se convirtieron en himnos para una generación. Love Story, una relectura moderna de Romeo y Julieta con un final feliz, se convirtió en un éxito masivo en todo el mundo, trascendiendo las fronteras del country y dominando las listas de pop. Le siguió You Belong With Me, la canción que le valdría el infame UMA, una oda a la chica de al lado que anhela al chico popular. Estas canciones, junto con otras como White Horse y 15, demostraron la habilidad de Swift para capturar emociones universales con una especificidad lírica que las hacía sentir profundamente personales. El reconocimiento de la crítica no tardó en llegar. En 2010, Fearless hizo historia al ganar el premio Grammy al álbum del año, convirtiendo a Swift, con tan solo 20 años, en la artista más joven en recibir ese honor. El álbum también arrasó en las entregas de premios de música country, ganando el álbum del año en los CMA y los ACM. Este nivel de aclamación solidificó su posición como una de las artistas más importantes de su generación, una compositora que era tan comercialmente exitosa como aclamada por la crítica. El éxito del álbum se tradujo en su primera gira como cabeza de cartel, el Fearless Tour. Esta gira masiva, que abarcó 118 conciertos en todo el mundo, fue un espectáculo teatral que combinaba la intimidad de sus canciones con una producción a gran escala. La gira recaudó más de $66 millones y fue vista por más de 1.200.000 personas, demostrando que su conexión con los fans no se limitaba a las ondas de radio. En el escenario, Swift era una fuerza carismática, capaz de comandar estadios con la misma facilidad con la que había cautivado al público en el Bluebird Cafe. Después del éxito estratosférico de Fearless, Swift se enfrentó a un nuevo desafío: las crecientes críticas que sugerían que su éxito se debía en parte a sus colaboradores. En respuesta, tomó una decisión audaz para su tercer álbum, Speak Now. Lo escribiría completamente sola. Lanzado en 2010, Speak Now fue una proeza de composición. Un álbum de 14 canciones en el que cada letra y melodía provenían directamente de ella. El álbum fue una respuesta directa a sus críticos y una demostración inequívoca de su talento como compositora. Speak Now continuó su racha de éxitos, debutando en el número 1 con más de 1 millón de copias vendidas en su primera semana. El álbum mostró una madurez creciente en su composición, con canciones como Dear John, una balada de más de 6 minutos que detallaba una relación tóxica, y Mean, una respuesta a sus críticos que se convirtió en un himno anti-bullying. Aunque todavía estaba arraigado en el country, el álbum coqueteaba cada vez más con el pop, con canciones como The Story of Us y Sparks Fly, que insinuaban la dirección que tomaría su música en los años venideros.
El salto de fe había valido la pena. La princesa del country se había convertido en un ícono global, y estaba claro que su reinado apenas comenzaba. Capítulo 5. El otoño de las cicatrices, el color de la ruptura y la metamorfosis pop. Después de la audaz declaración de autoría que fue Speak Now, Taylor Swift regresó en 2012 con un álbum que reflejaba la complejidad y el caos de una joven de 22 años navegando por el amor, la pérdida y la fama. Red no era un álbum de un solo color, sino un mosaico de emociones y sonidos, un diario sonoro que capturaba los altibajos de un corazón roto. El título, según Swift, representaba la naturaleza tumultuosa de las relaciones que inspiraron el álbum. Escribí una canción llamada Red, y pensar en lo que esa palabra significa para mí, y todos los diferentes paisajes de emociones que abarca, fue una especie de epifanía. Pensé, eso es lo que fue esta relación. Red fue el álbum en el que Taylor Swift comenzó a liberarse de las restricciones del country. Si bien todavía había vestigios de sus raíces en baladas como Begin Again, el álbum se aventuró audazmente en el territorio del pop. Para lograr este nuevo sonido, colaboró con un grupo diverso de productores, incluyendo a los titanes del pop Max Martin y Shellback, quienes la ayudaron a crear algunos de los éxitos más pegadizos de su carrera. Esta fusión de géneros fue una decisión arriesgada, pero que reflejaba su crecimiento como artista y su deseo de experimentar con nuevos sonidos. El resultado fue un álbum ecléctico y a menudo contradictorio, que saltaba de la euforia del pop de 22 a la angustia del rock de State of Grace. Pero en el corazón del álbum se encontraba una canción que se convertiría en una de las piezas más veneradas de su discografía, All Too Well. Esta balada de más de 5 minutos, que supuestamente detalla su breve pero intensa relación con el actor Jake Gyllenhaal, es una obra maestra de la narración. Con detalles vívidos y una honestidad desgarradora, la canción captura la intimidad de una relación y el dolor persistente de su final. All Too Well se convirtió en un himno para los corazones rotos y una prueba irrefutable del poder de su pluma. Comercialmente, Red fue un monstruo. Debutó en el número 1 del Billboard 200 con 1.211.000 copias vendidas en su primera semana. El debut más grande para una artista femenina en una década. El álbum generó una serie de sencillos exitosos, incluyendo su primer número 1 en el Billboard Hot 100, We Are Never Ever Getting Back Together, una canción pop descarada y pegadiza que se burlaba de un ex indeciso. Le siguió I Knew You Were Trouble, una canción con influencias de dubstep que sorprendió a muchos de sus seguidores y demostró su voluntad de experimentar. La gira The Red Tour fue otro éxito masivo, consolidando su estatus como una de las artistas en vivo más grandes del mundo. La gira, que recaudó más de $150 millones, fue un espectáculo visual que reflejaba la diversidad sónica del álbum. Pero más allá de los números y los récords, Red fue un punto de inflexión crucial en la carrera de Taylor Swift. Fue el álbum en el que se atrevió a ser desordenada, a ser contradictoria, a ser humana. Fue el otoño de sus cicatrices, un periodo de dolor y crecimiento que la preparó para la metamorfosis pop que estaba a punto de llegar. Con Red, Taylor Swift no solo estaba coqueteando con el pop, estaba sentando las bases para su conquista. Capítulo 6. La ciudad de cristal, cuando Nueva York se hizo pop y el escuadrón dominó. El álbum Red fue la transición, pero 1989 fue la llegada. Lanzado en octubre de 2014, este álbum marcó la transformación oficial de Taylor Swift de superestrella del country a monarca del pop. El título, un guiño a su año de nacimiento, era una declaración de su renacimiento artístico. Inspirado en la música pop de finales de los 80, 1989, fue un álbum de synth pop cohesivo y pulido que abandonó por completo los últimos vestigios de sus raíces country. Para este proyecto, Swift se asoció principalmente con Max Martin y Shellback, los arquitectos de algunos de los mayores éxitos del pop de las últimas 2 décadas, y juntos crearon un álbum que era a la vez un homenaje a una era pasada y un sonido inconfundiblemente moderno.
La era 1989 también estuvo marcada por un cambio geográfico. A principios de 2014, Swift se mudó a la ciudad de Nueva York, un movimiento que simbolizaba su nueva independencia y su abrazo a un estilo de vida más cosmopolita. La ciudad se convirtió en una musa para ella, y el álbum se abre con Welcome to New York, un himno optimista y brillante que celebra la promesa de un nuevo comienzo. La canción, con su pulso de sintetizador y su letra sobre luces brillantes y la ciudad del sueño, estableció el tono para el resto del álbum. Un sonido audaz, brillante y sin disculpas pop. El éxito de 1989 fue monumental. El álbum debutó en el número 1 del Billboard 200 con casi 1.300.000 copias vendidas, convirtiendo a Swift en la primera artista en tener 3 álbumes con ventas de 1 millón de copias en una semana. El álbum generó una serie de sencillos número 1, incluyendo Shake It Off, un himno para ignorar a los que odian; Blank Space, una sátira de la percepción de los medios sobre su vida amorosa; y Bad Blood, un himno de guerra de alto octanaje que se rumoreaba que era sobre su enemistad con Katy Perry. Cada sencillo estaba acompañado de un video musical de gran presupuesto que se convertía en un evento cultural por derecho propio. La era 1989 también vio el surgimiento del squad de Taylor Swift, un grupo de amigas famosas que incluía a modelos, actrices y cantantes como Gigi Hadid, Karlie Kloss, Selena Gomez y Lorde. El squad se convirtió en una parte central de su imagen pública, apareciendo en sus videos musicales, en sus conciertos y en sus redes sociales. Por un lado, el squad era una celebración de la amistad femenina y el empoderamiento. Por otro lado, fue criticado por ser exclusivo y por promover un estándar de belleza inalcanzable. La percepción del squad se volvió cada vez más polarizada, y lo que comenzó como una muestra de camaradería se convirtió en un pararrayos para las críticas sobre el elitismo y la autenticidad. A pesar de las crecientes críticas, la era 1989 fue un triunfo innegable. El álbum ganó 3 premios Grammy, incluyendo su segundo álbum del año, convirtiéndola en la primera mujer en ganar el premio 2 veces. La gira mundial, The 1989 World Tour, fue un éxito de taquilla, recaudando más de $250 millones y consolidando su estatus como una de las artistas en vivo más dominantes del planeta. Con 1989, Taylor Swift no solo había conquistado el mundo del pop, lo había redefinido a su propia imagen. La chica de la guitarra se había transformado en una magnate del pop, y su reinado parecía no tener fin. Sin embargo, en la cima de su éxito, las semillas de una reacción violenta ya se estaban sembrando. Capítulo 7. El renacer de la serpiente. La venganza silenciosa y la reclusión. En la cima de su carrera, con el éxito masivo de 1989, Taylor Swift era la reina indiscutible del pop. Sin embargo, la misma fama que la había elevado a alturas estratosféricas pronto se convertiría en una jaula dorada. La percepción pública, que una vez la había adorado como la novia de América, comenzó a agriarse. El squad fue tildado de elitista, sus relaciones amorosas fueron objeto de un escrutinio implacable y su imagen cuidadosamente construida comenzó a ser vista como calculada y falsa. Pero el golpe que la haría desaparecer del ojo público provino de una fuente familiar: Kanye West. En 2016, West lanzó su canción Famous, que incluía una controvertida letra en la que sugería que él había hecho famosa a Swift. West afirmó que había obtenido la aprobación de Swift para la letra, una afirmación que ella negó con vehemencia a través de su representante. La disputa se intensificó cuando la entonces esposa de West, Kim Kardashian, intervino. En un movimiento que sacudió el mundo de la cultura pop, Kardashian publicó en Snapchat extractos de una llamada telefónica grabada entre West y Swift, en la que Swift parecía aprobar al menos parte de la letra. La reacción fue inmediata y brutal. Swift fue tildada de mentirosa y manipuladora, y el hashtag Taylor Swift is over party se convirtió en tendencia mundial. El emoji de la serpiente se convirtió en el arma elegida por sus detractores, inundando sus redes sociales con el símbolo del engaño. La humillación fue total y devastadora. Swift, que había construido su carrera sobre la base de la autenticidad y la conexión con sus fans,
fue públicamente repudiada. Los medios de comunicación, que una vez la habían celebrado, ahora la crucificaban. Cada movimiento que hacía era analizado y criticado. Sus amistades fueron cuestionadas, sus motivaciones fueron puestas en duda, y su carácter fue destrozado en el altar de la opinión pública. Para alguien que había pasado toda su vida bajo el escrutinio público, esta fue la tormenta más feroz que había enfrentado. En lugar de contraatacar con declaraciones públicas o intentar defenderse en las redes sociales, hizo algo que nadie esperaba. Desapareció. El 18 de agosto de 2017, Taylor Swift borró todas sus publicaciones en Instagram, Twitter y Facebook. Sus perfiles quedaron vacíos, un lienzo en blanco que dejó a sus millones de seguidores desconcertados. Dejó de dar entrevistas, canceló apariciones públicas y se retiró de la vida pública. Durante casi un año, el mundo no supo nada de Taylor Swift. La reina del pop había abdicado de su trono, y muchos se preguntaban si alguna vez regresaría. Los tabloides especulaban sobre su paradero. Algunos afirmaban que estaba en una crisis nerviosa, otros que estaba planeando su retiro definitivo. Pero la verdad era más simple y más poderosa. Estaba procesando, sanando y, lo más importante, creando. Pero en el silencio, algo estaba cambiando. Lejos de los focos, Swift estaba procesando la traición y la humillación, y canalizando su ira y su dolor en nueva música. Trabajó con productores y compositores de confianza, experimentando con un sonido más oscuro y más agresivo. La música que estaba creando no era el pop brillante y optimista de 1989, era algo más crudo, más visceral, más honesto. Estaba escribiendo sobre la fama, sobre la traición, sobre la venganza y sobre el amor que encuentra en medio del caos. Estaba escribiendo su renacimiento. En agosto de 2017, rompió su silencio con una serie de crípticos videos de una serpiente, el mismo símbolo que se había utilizado para atacarla. Los videos, publicados en sus redes sociales recién reactivadas, mostraban a una serpiente en diferentes poses sin ninguna explicación. Los fans y los medios entraron en frenesí, especulando sobre lo que significaban. Días después, el 24 de agosto, lanzó Look What You Made Me Do, el sencillo principal de su sexto álbum de estudio, Reputation. La canción era una declaración de guerra, un himno de venganza oscuro y electrónico que abandonaba por completo el pop brillante de 1989. La vieja Taylor no puede atender el teléfono en este momento, declaraba en la canción. ¿Por qué? Oh, porque está muerta. El video musical de Look What You Made Me Do fue un evento cultural. Dirigido por Joseph Kahn, el video era una sátira de su propia imagen pública, con Swift interpretando diferentes versiones de sí misma a lo largo de su carrera. Desde la chica country ingenua hasta la reina del pop rodeada de su squad. En la escena final, todas las versiones de Taylor Swift se enfrentan entre sí, peleando por el control de la narrativa. Era un comentario meta sobre su propia fama, una declaración de que ella era consciente de cómo había sido percibida y que estaba lista para reescribir su historia. El video rompió el récord de más vistas en 24 horas en YouTube, demostrando que, a pesar de la controversia, su poder de convocatoria seguía siendo inmenso. El álbum Reputation, lanzado en noviembre de 2017, fue un cambio sonoro y temático radical. Con un sonido más oscuro y pesado influenciado por el hip hop y el R&B, el álbum exploraba temas de fama, traición y, en última instancia, amor en medio del caos. Canciones como I Did Something Bad y This Is Why We Can't Have Nice Things eran himnos de desafío y venganza, mientras que Delicate y Call It What You Want revelaban una vulnerabilidad que contrastaba con la dureza del resto del álbum. La serpiente, que una vez fue un símbolo de su caída, fue reclamada como un emblema de su renacimiento. El álbum fue un éxito comercial masivo, debutando en el número 1 con más de 1.200.000 copias vendidas en su primera semana. La gira Reputation Stadium Tour rompió récords, convirtiéndose en la gira más taquillera de la historia de Estados Unidos, recaudando más de $345 millones. El espectáculo era una producción masiva,
con una serpiente gigante que se deslizaba por el escenario, efectos visuales impresionantes y una energía que era a la vez agresiva y catártica. Swift había transformado su humillación en un espectáculo de poder, demostrando que no solo había sobrevivido a la tormenta, sino que había emergido más fuerte que nunca. Con Reputation, Taylor Swift no solo había sobrevivido a la tormenta, sino que había emergido más fuerte y desafiante que nunca. Había tomado la narrativa que se había usado en su contra y la había convertido en su armadura. La reclusión no había sido una derrota, sino una retirada estratégica. El renacer de la serpiente no fue solo una venganza, fue una lección de poder y resiliencia. La vieja Taylor estaba muerta, y en su lugar había una artista que ya no buscaba la aprobación del mundo, sino que estaba decidida a definir su propio legado, en sus propios términos. Capítulo 8. El arcoíris político, reclamando la narrativa y el activismo tímido. Si Reputation fue una inmersión en la oscuridad, su sucesor, Lover, fue un amanecer en Technicolor. Lanzado en agosto de 2019, el séptimo álbum de estudio de Taylor Swift fue una explosión de colores pastel y optimismo, un marcado contraste con la estética sombría y vengativa de su era anterior. El álbum, que ella describió como una carta de amor al amor mismo, la vio alejarse de los temas de venganza y escrutinio público para abrazar la luz, la alegría y, por primera vez de manera explícita, la política. Durante años, Swift había sido notoriamente apolítica. Su silencio, especialmente durante las tumultuosas elecciones presidenciales de 2016 en Estados Unidos, fue objeto de intensas críticas. Se la acusó de ser una espectadora pasiva en un momento de crisis nacional, de priorizar su marca y sus ventas por encima de sus responsabilidades cívicas. Sin embargo, detrás de escena se estaba gestando un cambio. Como se reveló más tarde en su documental de 2020, Miss Americana, su decisión de romper su silencio político fue el resultado de una lucha interna y una serie de eventos que la obligaron a reevaluar el propósito de su plataforma. El punto de inflexión llegó con su juicio por agresión sexual en 2017, en el que testificó contra un DJ de radio que la había manoseado. La experiencia, aunque traumática, fue empoderadora. Le hizo darse cuenta de que no podía esperar que otros lucharan por lo que era correcto si ella misma no estaba dispuesta a hacerlo. Esta nueva determinación se vio impulsada por su consternación ante el clima político en su estado natal de Tennessee, donde la candidata republicana al Senado, Marsha Blackburn, tenía un historial de votación que Swift consideraba anti-gay y anti-mujer. A pesar de la fuerte oposición de su padre y su equipo, quienes temían las repercusiones comerciales, Swift decidió que necesitaba estar en el lado correcto de la historia. El primer fruto de este despertar político fue el segundo sencillo de Lover, You Need to Calm Down. La canción, un himno pop brillante y pegadizo, era una reprimenda directa a los trolls de Internet y a los homófobos. El video musical que la acompañaba era una celebración descarada de la cultura LGBTQ+, con un elenco de estrellas queer y un llamado a la acción para apoyar la ley de igualdad. Fue un momento audaz y sin precedentes para una artista de su calibre, una declaración inequívoca de su apoyo a la comunidad LGBTQ+. Sin embargo, la recepción fue mixta. Mientras que muchos elogiaron su valentía y su uso de su plataforma para abogar por la igualdad, otros la acusaron de activismo performativo. Los críticos argumentaron que la canción equiparaba trivialmente el acoso en línea que ella experimentaba con la discriminación sistémica que enfrenta la comunidad LGBTQ+. Se la acusó de woke washing, de usar los derechos de los homosexuales como una herramienta de marketing para su nuevo álbum. El video, con su estética de parque de casas rodantes y su representación de los manifestantes anti-gay como hillbillies, también fue criticado por su supuesto clasismo. A pesar de la controversia, Lover continuó explorando temas políticos. En The Man, Swift abordó el sexismo y los dobles raseros que había enfrentado a lo largo de su carrera, imaginando cómo sería su vida si fuera un hombre. La canción, con su letra incisiva y su video musical en el que se transforma en un hombre de negocios arrogante,
fue un comentario mordaz sobre la misoginia en la industria del entretenimiento y más allá. El álbum Lover no fue un manifiesto político, pero fue un paso crucial en la evolución de Taylor Swift. Fue el momento en que decidió que su voz podía ser utilizada para algo más que contar historias de amor y desamor. Aunque su activismo inicial fue tímido y a veces torpe, marcó el comienzo de una nueva era en la que la estrella del pop más grande del mundo ya no tenía miedo de tomar una posición. Capítulo 9. El bosque de la melancolía, la sorpresa indie y la crítica redefinida. En el verano de 2020, en medio de la incertidumbre y el aislamiento de la pandemia mundial de COVID-19, Taylor Swift hizo algo completamente inesperado. Lanzó un álbum sorpresa. El 24 de julio, con menos de 24 horas de antelación, anunció el lanzamiento de su octavo álbum de estudio, Folklore. Este no era un álbum de pop brillante ni una declaración de guerra. Era una colección de canciones íntimas y melancólicas, un giro hacia un sonido indie folk que nadie vio venir. El álbum, que ella describió como un producto del aislamiento, fue una desviación radical de todo lo que había hecho antes, un testimonio de su versatilidad artística y su necesidad de crear en tiempos de crisis. Para Folklore, Swift colaboró principalmente con Aaron Dessner, de la banda de rock indie The National, un movimiento que señaló su intención de explorar un nuevo territorio sonoro. El resultado fue un álbum de instrumentación acústica, con pianos melancólicos, guitarras suaves y arreglos de cuerda atmosféricos. Las canciones escritas en colaboración con Dessner y su productor de toda la vida, Jack Antonoff, abandonaron en gran medida la composición autobiográfica por la que era conocida. En su lugar, Swift se sumergió en la narración de historias, creando personajes y arcos narrativos que se entrelazaban a lo largo del álbum. El más notable de ellos fue el Triángulo Amoroso Adolescente, un trío de canciones, Cardigan, August y Betty, que contaban la misma historia desde tres perspectivas diferentes. Folklore fue un éxito rotundo, tanto comercial como de crítica. El álbum debutó en el número 1 del Billboard 200 y se convirtió en el primer álbum en vender 1 millón de copias en 2020. Pero más allá de los números, el álbum fue aclamado como una obra maestra, una de las mejores de su carrera. Los críticos elogiaron su madurez lírica, su sofisticación sónica y su audacia artística. El álbum le valió a Swift su tercer premio Grammy al álbum del año, convirtiéndola en la primera mujer en ganar el premio 3 veces, uniéndose a un club de élite que incluye a Frank Sinatra, Stevie Wonder y Paul Simon. Pero la sorpresa no terminó ahí. Menos de 5 meses después, en diciembre de 2020, Swift lanzó otro álbum sorpresa, Evermore, que describió como el disco hermano de Folklore. Continuando con la misma estética indie folk y la misma colaboración con Dessner, Evermore fue una exploración más profunda del bosque melancólico que había creado con su predecesor. El álbum, que también debutó en el número 1, fue igualmente aclamado por la crítica, consolidando este nuevo capítulo en su carrera como uno de los más fructíferos y aclamados. Los álbumes Folklore y Evermore representaron un punto de inflexión para Taylor Swift. En un momento en que el mundo estaba en pausa, ella encontró una nueva forma de crear, una que era más introspectiva, más colaborativa y menos dependiente del ciclo de promoción tradicional. Estos álbumes no solo redefinieron su sonido, sino que también redefinieron su relación con la crítica y el público. Al alejarse de la autobiografía y abrazar la ficción, se liberó de la carga de tener que vivir sus canciones. La chica que una vez fue criticada por escribir sobre sus exnovios, ahora era elogiada por su habilidad para crear mundos imaginarios. En el bosque de la melancolía, Taylor Swift no solo encontró un nuevo sonido, encontró una nueva libertad. Capítulo 10. Las pesadillas de medianoche. El fenómeno récord y la gira de las eras. Después de su incursión en el folk introspectivo con Folklore y Evermore, Taylor Swift regresó al pop con su 10º álbum de estudio, Midnights, lanzado en octubre de 2022. Descrito como un álbum conceptual sobre las historias de 13 noches de insomnio repartidas a lo largo de su vida,
Midnights fue un regreso al synth pop de 1989, pero con una sensibilidad más oscura y madura. El álbum exploraba temas de autorreflexión, arrepentimiento y ansiedad, todo ello envuelto en una producción de pop electrónico brillante y atmosférica. Fue un éxito instantáneo, rompiendo récords de streaming y ventas en todo el mundo. Midnights se convirtió en el álbum más rápidamente vendido de su carrera, debutando en el número 1 del Billboard 200 con más de 1.500.000 unidades equivalentes a álbumes en su primera semana. El álbum también hizo historia al ocupar los 10 primeros puestos del Billboard Hot 100 simultáneamente, una hazaña sin precedentes. El sencillo principal, Anti-Hero, se convirtió en su noveno número 1 y en un himno para una generación que lucha con la autoduda y la inseguridad. El éxito de Midnights fue una prueba más de su dominio cultural, una demostración de que, incluso en su 10º álbum, seguía encontrando nuevas formas de conectar con su audiencia a una escala masiva, pero el fenómeno de Midnights fue solo el preludio de lo que vendría después. En noviembre de 2022, Swift anunció The Eras Tour, una gira de estadios que celebraría toda su carrera, desde su debut homónimo hasta su último lanzamiento. La demanda de entradas fue tan abrumadora que colapsó el sistema de Ticketmaster, lo que provocó una investigación del Congreso y un debate nacional sobre los monopolios en la industria de la venta de entradas. La gira, que comenzó en marzo de 2023, se convirtió en un fenómeno cultural y económico sin precedentes. The Eras Tour no fue solo un concierto, fue un evento. Con una duración de más de 3 horas y un setlist que abarcaba 44 canciones de todas sus eras musicales, la gira fue un espectáculo de proporciones épicas. Cada sección del concierto estaba dedicada a un álbum diferente, con vestuarios, escenografías y coreografías que recreaban la estética de cada era. La gira fue aclamada por la crítica como un triunfo de la producción en vivo y una celebración de su notable carrera. Pero su impacto fue mucho más allá de la música. La gira tuvo un impacto económico masivo en las ciudades que visitó, un fenómeno que se denominó Swiftonomics. Los fans viajaron de todas partes del mundo para asistir a los conciertos, llenando hoteles, restaurantes y tiendas. Se estima que la gira generó miles de millones de dólares en actividad económica, un testimonio del poder de su base de fans y de su estatus como un ícono cultural global. La película del concierto, Taylor Swift: The Eras Tour, también rompió récords de taquilla, convirtiéndose en la película de conciertos más taquillera de todos los tiempos. Con Midnights y The Eras Tour, Taylor Swift alcanzó un nuevo nivel de éxito, uno que la consolidó no solo como una de las artistas más grandes de su generación, sino como una de las figuras culturales más influyentes del siglo XXI. El fenómeno de las pesadillas de medianoche y la celebración de sus eras no fue solo un momento de éxito comercial. Fue la culminación de una carrera construida sobre la base de la composición honesta, la reinvención audaz y una conexión inquebrantable con sus fans. La chica de la guitarra se había convertido en una fuerza económica y cultural, y su historia estaba lejos de terminar. Capítulo 11. La Guerra de los Maestros. La batalla legal por la propiedad del alma. Mientras Taylor Swift celebraba el éxito de Lover y se preparaba para su gira mundial, una batalla se gestaba en las sombras, una que amenazaba con arrebatarle el control de su propio legado. En junio de 2019 se anunció que Big Machine Label Group, el sello discográfico que había sido su hogar durante los primeros 13 años de su carrera, había sido vendido a Ithaca Holdings, una compañía propiedad del magnate de la música Scooter Braun. La venta, valorada en más de $300 millones, incluía los másteres de los primeros 6 álbumes de Swift, desde su debut homónimo hasta Reputation. Para Swift, esta no era una simple transacción comercial, era una traición personal y profesional de proporciones épicas. La noticia fue un golpe devastador. Swift expresó su dolor y su indignación en una publicación de Tumblr en la que describió la venta como su peor pesadilla. Reveló que había intentado comprar sus másteres durante años, pero que Big Machine, bajo el liderazgo de Scott Borchetta,
le había ofrecido un acuerdo en el que solo podría ganarse un álbum a la vez por cada nuevo álbum que entregara. Se negó a firmar un nuevo contrato que la mantendría atada a la compañía que la había traicionado. La venta a Scooter Braun fue particularmente dolorosa. Braun, conocido por ser el manager de artistas como Justin Bieber y Kanye West, había sido, según Swift, una fuente de acoso incesante y manipulador a lo largo de los años, especialmente durante su disputa con West y Kardashian. En su publicación, Swift escribió: «Durante años le supliqué la oportunidad de poseer mi trabajo. En su lugar, me ofrecieron la oportunidad de ganar un álbum de vuelta a la vez, uno por cada nuevo álbum que entregara. Escribí y grabé esta música. Estas canciones son mi diario. Como cualquier persona, quiero poseer las cosas que he creado». La publicación fue un grito de guerra, una denuncia pública de las prácticas de la industria musical que permiten que los sellos discográficos posean el trabajo de los artistas, incluso cuando estos han sido los únicos creadores. La publicación se volvió viral, generando millones de reacciones y abriendo un debate nacional sobre los derechos de los artistas. La disputa por los másteres se convirtió en una de las historias más importantes de la industria musical, provocando un debate sobre la propiedad de los artistas sobre su propio trabajo. Swift se convirtió en una defensora vocal de los derechos de los artistas, utilizando su plataforma para denunciar las prácticas predatorias de la industria. Numerosos artistas, desde Halsey hasta Kelly Clarkson, expresaron su apoyo a Swift y compartieron sus propias experiencias con contratos discográficos injustos. La situación se agrió aún más cuando Swift afirmó que Borchetta y Braun le estaban impidiendo interpretar sus viejas canciones en los American Music Awards y utilizarlas en su documental de Netflix, Miss Americana. La disputa pública atrajo el apoyo de numerosos artistas y políticos, quienes se unieron en defensa de Swift y de los derechos de los artistas. En noviembre de 2019, Swift publicó otra declaración en la que afirmaba que Borchetta y Braun le habían prohibido interpretar sus viejas canciones en los premios, donde recibiría el premio Artista de la Década. También afirmó que le habían negado el permiso para usar su música en su documental de Netflix. La declaración generó una reacción masiva, con fans organizando protestas y artistas expresando su indignación. Borchetta respondió con su propia declaración, negando las acusaciones de Swift y afirmando que nunca le habían negado el permiso para interpretar su música. La disputa se convirtió en un espectáculo público, con cada lado presentando su versión de los hechos. En medio de la batalla legal y la indignación pública, Swift anunció un plan audaz y sin precedentes. Volvería a grabar sus primeros 6 álbumes. Al hacerlo, crearía nuevas versiones de sus canciones que ella misma poseería, devaluando así los másteres originales en poder de Braun. Era una medida radical, una que requería una enorme cantidad de tiempo, esfuerzo y recursos, pero que demostraba su determinación de recuperar el control de su música. El proyecto de regrabación, que ella denominó Taylor's Version, fue una declaración de independencia, una forma de reescribir su propia historia y de asegurarse de que su legado estuviera en sus propias manos. El anuncio del proyecto de regrabación fue recibido con entusiasmo por sus fans, quienes se comprometieron a apoyarla comprando y transmitiendo solo las versiones regrabadas de sus canciones. La estrategia era simple pero efectiva. Si los fans dejaban de escuchar las versiones originales y solo escuchaban las Taylor's Version, los másteres originales perderían su valor. Era una forma de activismo de base, una demostración del poder de la comunidad de fans cuando se moviliza en apoyo de un artista. En abril de 2021, lanzó el primero de estos álbumes regrabados, Fearless, Taylor's Version. El álbum fue un éxito rotundo, debutando en el número 1 del Billboard 200 y demostrando el inmenso apoyo de sus fans. El álbum no solo recreaba fielmente las canciones originales, sino que también incluía 6 pistas from the vault, canciones inéditas que habían sido escritas durante la era original del álbum. Estas pistas adicionales, como Mr. Perfectly Fine y You All Over Me, se convirtieron en éxitos por derecho propio, ofreciendo a los fans una visión más profunda de su proceso creativo.
Le siguieron Red, Taylor's Version, en noviembre de 2021, que incluía la versión de 10 minutos de All Too Well, una de las canciones más veneradas de su discografía. La versión extendida de All Too Well fue un evento cultural, con un cortometraje dirigido por Swift que visualizaba la historia de la canción. La canción se convirtió en la canción más larga en alcanzar el número 1 en el Billboard Hot 100, rompiendo un récord que había sido establecido por Don McLean con American Pie en 1972. Speak Now, Taylor's Version, fue lanzado en julio de 2023, seguido de 1989, Taylor's Version, en octubre de 2023. Cada uno de estos álbumes no solo recreaba fielmente las canciones originales, sino que también incluía pistas from the vault, canciones inéditas que habían sido escritas durante la era original de cada álbum. Estas pistas adicionales se convirtieron en eventos culturales por derecho propio, ofreciendo a los fans una visión más profunda de su proceso creativo y demostrando que, incluso en sus primeros años, su habilidad como compositora era excepcional. En 2020, Brown vendió los másteres a Shamrock Holdings, una compañía de inversión privada, por un valor estimado de más de $300 millones. Swift reveló que Shamrock se había puesto en contacto con ella para ofrecerle la oportunidad de comprar los másteres, pero que Brown seguiría recibiendo beneficios de la venta, algo que ella no estaba dispuesta a aceptar. En 2025 se informó que Swift había adquirido finalmente los másteres de Shamrock, cerrando un capítulo de una de las disputas más largas y públicas de la industria musical. La guerra de los másteres fue una de las batallas más difíciles de la carrera de Taylor Swift, pero también fue una de las más transformadoras. La obligó a luchar por su arte, a defender sus derechos y a tomar el control de su propio destino. El proyecto de regrabación no fue solo una estrategia comercial, fue un acto de desafío, una declaración de que los artistas no son simplemente productos, sino creadores con derecho a poseer su propio trabajo. En la batalla por la propiedad de su alma, Taylor Swift no solo ganó, cambió las reglas del juego para siempre, inspirando a una nueva generación de artistas a luchar por sus derechos y a no aceptar contratos que los despojen de su trabajo. Capítulo 12. El Departamento de Poetas Torturados. La última evolución artística y el desafío de la sombra. Justo cuando el mundo creía haber descifrado el enigma de Taylor Swift, ella volvió a cambiar las reglas del juego. En la cima del fenómeno cultural de The Eras Tour y en medio de su monumental proyecto de regrabación, Swift anunció su 11º álbum de estudio, The Tortured Poets Department, durante su discurso de aceptación en los Premios Grammy 2024. El anuncio, una sorpresa para sus fans y para la industria, demostró que su pozo creativo era más profundo de lo que nadie imaginaba. Lanzado el 19 de abril de 2024, el álbum no solo fue un nuevo cuerpo de trabajo, sino una inmersión audaz y sin filtros en las complejidades de su psique, un manifiesto de su evolución como artista y como mujer. The Tortured Poets Department se reveló como un álbum doble, una antología de 31 canciones que exploraban las secuelas de una relación amorosa y la angustia de vivir bajo el microscopio de la fama. Musicalmente, el álbum fusionaba el synth-pop de Midnights con la sensibilidad lírica de Folklore y Evermore, creando un paisaje sonoro que era a la vez familiar y novedoso. Las canciones, escritas en su mayoría con sus colaboradores de confianza, Jack Antonoff y Aaron Dessner, estaban llenas de metáforas literarias, referencias históricas y una honestidad brutal que a menudo resultaba incómoda. El álbum, en su conjunto, era un torbellino de emociones: ira, tristeza, anhelo y un humor negro que revelaba una nueva faceta de su personalidad artística. La recepción de The Tortured Poets Department fue polarizante. Mientras que sus fans más devotos lo acogieron como una obra maestra de vulnerabilidad y complejidad lírica, algunos críticos lo encontraron autoindulgente y sobrecargado. Se la acusó de regodearse en su propia mitología, de crear un álbum tan denso en su propia historia personal que resultaba impenetrable para el oyente casual. Sin embargo, comercialmente, el álbum fue un éxito sin precedentes.
Rompió récords de streaming en su primer día, se convirtió en el álbum más vendido de 2024 en su primera semana y solidificó aún más su dominio en las listas de éxitos. El álbum demostró que, a pesar de las críticas, su conexión con su audiencia era más fuerte que nunca. Más allá de la música, The Tortured Poets Department representó un desafío para la propia Taylor Swift. En un momento en que su fama había alcanzado un nivel casi mitológico, el álbum la humanizó de una manera que ningún otro lo había hecho. Al exponer sus inseguridades, sus errores y sus momentos más oscuros, se arriesgó a empañar la imagen de perfección que había construido a lo largo de los años. El álbum era un recordatorio de que, detrás de la superestrella global, había una mujer que todavía luchaba con el desamor, la ansiedad y la presión de las expectativas. Era una declaración de que la artista y la persona no siempre estaban alineadas, y que la sombra de la fama podía ser un lugar solitario y torturado. The Tortured Poets Department fue la última evolución artística de Taylor Swift, una artista que se ha negado a ser definida por un solo sonido, un solo género o una sola narrativa. Fue un acto de valentía, una inmersión en las profundidades de su propia alma, sin importar las consecuencias. El álbum no fue solo una colección de canciones, fue un testimonio de su compromiso con el arte de la confesión, un recordatorio de que, incluso en la cima del mundo, los poetas torturados todavía tienen historias que contar. Capítulo 13. El legado del arquetipo. La máquina económica y la arquitecta cultural. Evaluar el legado de Taylor Swift en tiempo real es como intentar capturar un relámpago en una botella. Su carrera es un organismo vivo, en constante evolución, que redefine continuamente los parámetros del éxito y la influencia. Sin embargo, incluso en medio de su trayectoria, los contornos de su impacto ya son monumentales y multifacéticos. Swift ha trascendido la categoría de estrella del pop para convertirse en un fenómeno cultural y una fuerza económica, una arquitecta de su propia mitología y una figura que ha moldeado la industria musical a su imagen y semejanza. El impacto económico de Swift, a menudo denominado Swiftonomics, es tangible y asombroso. Su gira The Eras Tour no es solo una serie de conciertos, es un motor económico que ha revitalizado las economías locales, impulsando el turismo, la hostelería y el comercio minorista en cada ciudad que visita. El gasto de los consumidores asociado a la gira se cuenta por miles de millones de dólares, un testimonio del poder adquisitivo de su base de fans y de su capacidad para movilizarlos. Estudios económicos han demostrado que cada concierto de The Eras Tour genera un promedio de $13 millones en ingresos directos, sin contar el impacto indirecto en hoteles, restaurantes, transporte y comercio local. En ciudades como Los Ángeles, se estimó que los 6 conciertos de Swift generaron un impacto económico combinado de $320 millones, creando más de 3.300 empleos temporales. El fenómeno de Swiftonomics ha sido tan significativo que ha atraído la atención de economistas y analistas financieros. Se ha comparado el impacto económico de su gira con el PIB de algunos países pequeños. Question Pro estimó que el impacto económico total de la gira podría superar los $5.000 millones, una cifra que supera el PIB de 50 países. Este nivel de influencia económica es sin precedentes para un artista musical, y ha llevado a algunos a argumentar que Swift no es solo una estrella del pop, sino una institución económica por derecho propio. Más allá de la gira, su dominio de las listas de éxitos, sus ventas de álbumes que desafían la era del streaming y su influencia en las decisiones de los consumidores la han convertido en una de las mujeres más ricas y poderosas del mundo del entretenimiento. Su patrimonio neto se estima en más de $1.000 millones, una fortuna que ha construido principalmente a través de su música, sus giras y sus acuerdos de licencia. A diferencia de muchas otras celebridades que diversifican sus ingresos a través de líneas de productos o inversiones en otras industrias, la riqueza de Swift proviene casi exclusivamente de su trabajo como artista, lo que la convierte en un caso único en la industria del entretenimiento. Pero su legado no se mide solo en dólares y centavos. Culturalmente, Swift ha dejado una marca indeleble en una generación.
Su música ha sido la banda sonora de la vida de millones de personas. Sus letras han servido como un lenguaje para expresar el amor, el desamor, la alegría y el dolor. Ha creado un universo narrativo tan rico y complejo que ha generado un ecosistema de análisis y debate, desde foros de fans hasta cursos universitarios. Instituciones académicas como la Universidad de Stanford, la Universidad de Nueva York y la Universidad de Harvard han ofrecido cursos dedicados al estudio de su música, su impacto cultural y su habilidad narrativa. Estos cursos analizan todo, desde su uso de la teoría literaria hasta su influencia en la política y el activismo social. Su habilidad para entrelazar su vida personal con su arte ha creado un nuevo tipo de estrellato, uno en el que la autenticidad, o al menos la percepción de ella, es la moneda más valiosa. Los fans de Swift no solo consumen su música, participan en ella, descifrando pistas en sus letras, analizando cada detalle de sus videos musicales y creando teorías elaboradas sobre el significado de sus canciones. Este nivel de compromiso ha creado una comunidad de fans que es una de las más leales y activas del mundo del entretenimiento. En la industria musical, su influencia ha sido igualmente transformadora. Su batalla por la propiedad de sus másteres y su posterior proyecto de regrabación han puesto de relieve la cuestión de los derechos de los artistas y han inspirado a una nueva generación de músicos a luchar por el control de su propio trabajo. Artistas como Olivia Rodrigo, Gracie Abrams, Conan Gray y Maisie Peters han citado a Swift como una influencia directa, no solo en su música, sino en su enfoque de la industria. Su dominio de las estrategias de lanzamiento de álbumes, desde los lanzamientos sorpresa hasta las campañas de marketing virales, ha reescrito el manual de la industria. Ha demostrado que es posible alcanzar un éxito masivo sin comprometer la visión artística, y que los fans, si se les cultiva y respeta, pueden ser la fuerza más poderosa de la industria. Swift también ha sido pionera en el uso de las redes sociales y la comunicación directa con los fans. Desde sus primeros días en MySpace hasta su dominio actual de plataformas como Instagram y TikTok, ha utilizado las redes sociales no solo para promocionar su música, sino para construir una relación personal con sus fans. Ha sido conocida por interactuar directamente con los fans, invitándolos a sesiones secretas de escucha antes del lanzamiento de sus álbumes, enviándoles regalos personalizados y respondiendo a sus comentarios en las redes sociales. Este nivel de accesibilidad, combinado con su habilidad para mantener un aura de misterio, ha creado una dinámica única entre ella y su base de fans. El arquetipo de Taylor Swift es el de la estratega maestra, la artista que ha sabido navegar por las traicioneras aguas de la fama con una mezcla de vulnerabilidad y astucia. Ha convertido las heridas en himnos, las críticas en combustible y las derrotas en victorias. Ha cometido errores, ha sido criticada y ha sido derribada, pero cada vez ha resurgido más fuerte, más sabia y más decidida. Su legado no es solo el de una cantautora talentosa o una estrella del pop exitosa. Es el de una mujer que se negó a ser definida por otros, que luchó por su arte y que, en el proceso, se convirtió en un ícono para una generación. La historia de Taylor Swift es la historia de cómo una chica con una guitarra y un sueño se convirtió en una fuerza de la naturaleza, una arquitecta cultural cuyo impacto se sentirá durante décadas. Es la historia de la reinvención constante, de la resiliencia frente a la adversidad y del poder de la autenticidad en un mundo que a menudo premia lo superficial. Es la historia de una artista que entendió que el verdadero poder no viene de la aprobación de otros, sino de la capacidad de controlar tu propia narrativa y de crear arte que resuene con millones de personas en todo el mundo. En última instancia, el legado de Taylor Swift no es solo el de una estrella del pop, sino el de una pionera que cambió las reglas del juego y que, en el proceso, inspiró a una generación a soñar más grande, a luchar más duro y a nunca rendirse. Sección extra: trabajo destacado y recomendado. A continuación, su discografía de estudio: Taylor Swift, del año 2006, Fearless, del año 2008, Speak Now, del año 2010, Red, del año 2012, 1989, del año 2014, Reputation, del año 2017, Lover,
del año 2019, Folklore, del año 2020, Evermore, del año 2020, Midnights, del año 2022, y The Tortured Poets Department, del año 2024, regrabaciones conocidas como Taylor's Version, Fearless, Taylor's Version, de 2021, Red, Taylor's Version, de 2021, Speak Now, Taylor's Version, de 2023, y 1989, Taylor's Version, de 2023.